Entonces, muchachos, esta es la solución. Si en ti pertenece a ese, hay varias formas de solucionarlo, no es la única la que yo puse. Entonces, está una de tantas. Si la lista vacía es lo que ustedes quieran, entonces una lista de números pares es vacía, ¿sí? Ahora, si tenemos una lista de pares y un número natural, ¿cierto? Que fue lo más fácil para mí, entonces cons de 2 por n, l pertenece también a ese. Y ahí está la lista de los números pares, ¿sí? Ahora bien, múltiplos de 5. 5 pertenece a ese, ¿cierto? Por lo tanto, n pertenece a ese. Si n pertenece a ese, entonces n más 5 pertenece a ese. ¿Listo? Ahí están las soluciones. Igual tranquilos muchachos que yo subo esto al campus. La semana pasada me demoré porque estaba sustentando mi tesis de maestría. Ya lo subo ya rápido ya. ¿Listo? Ya, la semana pasada fue una excepción. Buena pregunta, profe. No importa si están trocadas. Lo importante, no, o sea, lo importante es que el conjunto sea claro. Si usted nota S o K, la notación que usted utilice, lo importante es que represente algo. Si aquí utilizan S, pero usted puede cambiar esa variable. Pero no importa que estén trocadas, por ejemplo, está N está arriba. Ah, no, sí importa, porque eso es consecuencia lógica. No puede ser primero lo que pasa y después la causa. Bien, muchachos, ¿preguntas aquí? Bien. Tranquilos que en el segundo taller pues habrá bastante práctica de eso, ¿sí? Bien, ahora sí. Vamos a especificaciones mediante gramáticas. Resulta que pues la especificación inductiva está muy limitada porque hay ciertas cosas que no podemos representar bajo un formalismo, ¿sí? Es muy difícil. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, no, quiero una lista de símbolos. Entonces, ¿cómo genero recursivamente unos símbolos? Entonces es complicado. Entonces, una forma un poco más sencilla es utilizar la notación en Backus Now. ¿Qué pasa? Recuerden que las gramáticas componen de símbolos no terminales, que son aquellos que componen de otros símbolos conocidos como categorías sintácticas, y símbolos terminales corresponden a elementos de ¿qué? Del alfabeto. Acuérdense de las producciones que ustedes hacían en Matemáticas Discretas 2, ¿sí? Una producción compone de un símbolo no terminal y de símbolos terminales. Si estamos hablando de gramáticas regulares, o sea, gramáticas tipo 3, ¿cómo son las reglas de producción? ¿Cómo son? ¿Dónde van los símbolos no terminales? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, correcto. Recuerden que, muchachos, y aquí donde ustedes deben tener presente las categorías de las gramáticas, ¿sí? Si hablamos de, recuerden que en general los lenguajes de programación están en gramáticas tipo 3. Y esta librería SLGen trabaja con, les adelanto, trabajan con gramáticas tipo 3. Si yo les llego a dar en el proyecto final o algo gramáticas tipo 2, les toca convertirlas a tipo 3, ¿sí? Les toca convertirlas a tipo 3. Aunque obviamente hay expresiones que no se pueden hacer en gramáticas tipo 3. Que ustedes recuerdan, por ejemplo, A a la N, B a la 2N, ¿sí? Si recuerdan, ¿por qué esto no lo podíamos hacer en gramática tipo 3? Los que vieron disquetas, los que recuerdan disquetas 2. Esto toca con gramática tipo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tiene que contarse cuántas A's hay, ¿cierto? Tiene que saberse de antemano cuántas A's hay para saber cuántas B's hay. Y eso uno no lo puede saber de entrada, porque pueden llegar cualquier cantidad de A's. ¿Sí me siguen allí? Puede llegar cualquier cantidad de A's. ¿Vale? Entonces, para eso se necesita un autómata de pila. Bueno, ustedes recuerdan eso. Entonces, aquí solo vamos a trabajar con autómatas normalitos, deterministas, finito deterministas. Entonces, por esa razón, cuando les especifican la gramática del proyecto, si hay gramáticas tipo 2 o tipo 1, entonces deben convertirlas a tipo 3, ¿sí? Entonces, ahí les hago una advertencia de antemano porque ustedes van a... ¿Por qué les menciono eso? Porque el SLGen, usted por ejemplo escribe su regla y les va a aparecer no hay un conflicto por la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo símbolo terminal para ambos. Entonces no sabe diferenciarlo. O sea, por ejemplo, algo que comience por A, ¿sí? Y usted pone dos reglas que comiencen por A. Él no sabe cuál escoger. ¿Sí me siguen allí? Él no sabe qué escoger. Entonces, por esa razón deben tenerlo presente a partir de la cuarta clase. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, ¿sabe? Ustedes deben tener presente, pero pues igual en este curso se hace el esfuerzo de que no sea así, pero igual les doy el aviso, por si acaso pasa, ¿sí? Entonces, bien muchachos, vamos acá. Entonces, ¿un alfabeto qué es? Conjunto de símbolos.
Y las reglas de producción es la construcción de un lenguaje. De allí tenemos cosas como la cerradura de Kleene. ¿La cerradura de Kleene qué es? Cuando tenemos que desde 0 hasta n. Recuerden que la cerradura de Kleene de A, ¿cierto? Es la unión de A a la 0, unión A a la 1, unión A a la 2 hasta A a la n. ¿Sí? Esa es la cerradura de Kleene. Recuerden que esto es epsilon, que representa la cadena vacía. ¿Sí? ¿Sí me siguen, muchachos? Yo estoy hablando de M, de 2. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es la cerradura positiva? Bueno, voy a poner este asterisco acá. La cerradura positiva, ¿cómo la representamos? A la 1 unión, a la 2 hasta unión, a la n. Entonces la diferencia es que no está epsilon. Bien, si se acuerdan de eso, el semestre pasado sí parece que les jodí mucho la vida. ¿Sí? Con eso. Entonces me gusta, porque el semestre pasado sí no sabían qué responder. Entonces me gusta, me gusta. Entonces ya sé que de disquetas 2 como lo estoy exigiendo está bien. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Bueno, eso lo vamos a necesitar. Y esos elementos de la regla de producción. Otra cosa, acuérdense de Backus-Naur. ¿Cómo es la representación de Backus-Naur? Recuerden que una regla de producción, siempre vamos a empezar por la regla inicial. Entonces tenemos un símbolo no terminal y un símbolo. Luego tenemos P, A, S y pongamos epsilon. ¿Qué tipo de cadenas puedo formar con esas reglas de producción, muchachos? Puedo sacar A sola, luego AA, luego AA, ¿cierto? Recuerden que las reglas de producción siempre están en mayúsculas, ¿cierto? He hecho esto, ¿a qué lo puedo resumir yo? A más, ¿cierto? Son las reglas de producción. Qué bueno que lo recuerden, ¿sí? Ahora bien, esa es una regla de producción normal, pero ahora yo lo necesito en notación Backus-Naur. Entonces la notación de Backus-Naur, recuerden que en el tercer parcial hubo un descalabro con eso. Entonces, sí, pues estaba bueno, pero paila, yo había pedido era Backus-Naur. Entonces, ¿cómo viene Backus-Naur? Viene esto igual, ¿cierto? Perdón, este es ese. Luego acá, ¿cómo sería la segunda regla? P, A, S y luego epsilon. Esta es la notación de Backus-Naur. Las reglas van a presentarla entre llaves y esto es muy importante para lo que viene. ¿Sí? Es un repaso de Backus-Naur. Ahí ya vimos 2 semanas de discretas en 10 minutos. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta es la notación Backus-Naur. Bueno, son un pequeño error de mi parte. No son 2 puntos, sino 4 puntos. Entonces, muchachos, en el primer parcial, pues va a haber una pregunta donde yo les pida Backus-Naur de algo que se me ocurra. ¿Sí? Entonces, muchachos, observen acá. Las listas de números, ¿qué son? Las listas de enteros. Por definición, ¿esto qué significa aquí? Lista vacía. La lista vacía es lo que ustedes quieran, ¿sí? En cuestión de listas. Y luego, un entero seguido de una lista de enteros. Entonces, recuerden, ¿ven que es una definición recursiva? Ahora bien, esta es una forma de representarlo, esta es otra forma de representarlo y esta es otra forma de representarlo. O sea, los tres significan lo mismo. En el parcial pueden usarle que quieran, ¿sí? ¿Vale? Puedo utilizar partiéndola en dos reglas, o utilizando el operador de o utilizando las cerraduras, ¿sí? ¿Vale? Son tres formas de representarlo. Esa es la representación de listas de números. ¿Preguntas allí? Vale, esto ya lo vimos el semestre pasado. Viene un árbol binario. Un árbol binario puede ser un entero o bien un símbolo seguido de un árbol binario de un árbol binario. ¿Se lo ven allí? ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? Un árbol puede ser sencillamente un 1. O puede ser un símbolo seguido de un árbol binario y un árbol binario. ¿Se lo ven? Entonces, ese, que es un símbolo, puede seguir, digamos, un 5. Y aquí puede seguir una T y, digamos, una T y, digamos, bueno, serían dos, pongamos dos enteros, 3, 7. Pero ¿qué ven aquí? ¿Esto es claro?
Entonces para eso, muchachos, usamos la representación utilizando listas. Miren, aquí yo les doy la gramática, pero a la hora de representarlo en el computador es complicado. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes me entienden mejor este árbol? Vamos a ver. T, ¿cierto? Bueno, pero la verdad que no es necesario colocarle el operador de símbolo. S, bueno, S es un mal símbolo. P, 4, 3, 2. ¿Ustedes me pueden pintar ese árbol de acuerdo a esa regla gramatical? ¿Cómo sería? ¿Quién es la raíz? T. Hijo izquierdo. P. ¿Tiene hijos? 4 y 3. Y luego 2. Así es muy fácil de pintar. Pero ¿qué pasa si yo elimino estos paréntesis? ¿Cierto? Entonces por eso usamos una representación basada en listas. ¿Listo? Esa representación que ustedes vieron, entonces muchachos, yo esperaría que ustedes incluyan esta gramática, ¿en dónde? ¿En los comentarios de qué? ¿Esta gramática dónde debería ir? ¿En los comentarios del taller? Ahí está, ahí les dicen cuál es la del árbol binario. Eso, copiar y pegar ya, ¿sí? Si no lo hacen, pues ahí castigo, ¿sí? Cuidado con los comentarios. Y cuidado con la copia de nuevo. Entonces, es eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí? Entonces, miren lo que es una representación formal. Entonces, vamos a utilizar una forma vacunado a una representación en el computador. Ahí es donde está la abstracción. Es una de las cosas que ustedes deben adquirir a partir de este momento. El segundo taller, yo les voy a dar gramáticas y bueno, represente eso de esta manera. Represente eso de esta manera. Hágale esta operación. Ese es el taller 2, es eso, ¿sí? O sea, yo les doy gramática y ustedes la pasan a representar y a operar con ella, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo les puedo preguntar aquí, ¿cuál es la altura de ese árbol? 2. Recuerden que la altura inicial es 0, es 2. Entonces allí, ustedes pues pueden operar con eso, ¿sí? Pueden entrar a operar con esto, ¿sí? Bien, esta es una expresión en cálculo lambda, ¿sí? No le pongan drama a esto, ¿sí? Una expresión en cálculo lambda, y apréndanse de esta expresión porque los ejemplos que vienen utiliza cálculo lambda. Lambda, muchachos, ¿qué tiene? Entonces viene una lambda expression, ¿qué puede ser? Puede ser un identificador. Un identificador, no le pongan drama a eso, es un símbolo. ¿Listo? ¿Listo? Un identificador es un símbolo. ¿Estamos ahí? O sea, es una letra cualquiera. No hay drama con eso. Luego viene la palabra lambda, seguida de ¿qué? Identificador y luego una lambda expression. Y luego puede ser lambda expression seguida de una lambda expression. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tipos de expresiones son válidas con estas reglas de producción? Entonces, por ejemplo, K, ¿cierto? Es una lambda expression. ¿Por qué? ¿A qué caso entra? Al de identifier, exactamente, identificador, entra aquí. ¿Sí? K es una expresión. Ahora viene esta belleza, ¿cierto? Por ejemplo, lambda. Por eso es que jodo tanto con el lambda, ¿cierto? Porque pues, para que lo interioricen. Lambda X, luego viene lambda Y, pongámosle T, cierro acá, y luego, esperen, no, ya aquí puedo cerrar. Entonces, muchachos, esta expresión en total, ¿a qué regla de producción corresponde? A la segunda. Inicia con la palabra lambda, ¿cierto? Luego viene paréntesis, identificador, y luego viene una lambda expression. Y esta lambda expression que ustedes ven aquí, ¿a qué regla entra? A la segunda también. ¿Sí ven que es una definición recursiva? ¿Cierto? Es una definición recursiva, ¿sí? Dentro del mismo tipo de dato tenemos el mismo tipo de dato, ¿sí? ¿Vale? Entonces, esta es, y bueno, ¿y este T qué vendría siendo? Ahí dice, bueno, viene lambda, viene identifier, ok, y este viene siendo un lambda expression. ¿En qué regla entra este T? En la primera. ¿Sí lo ven?
vamos intercalando reglas. ¿Ya? Esto es común en este curso. Ahora bien, les muestro la siguiente. ¿A qué regla entra la total? ¿Primera, segunda o tercera? Hablen duro. La tercera regla. La tercera regla dice lambda expression seguido de... Observen acá, este t, ¿a qué regla entra? A la primera. ¿Y este segundo a qué entra? A la segunda. ¿Y este p solito? A la primera. Ustedes ven que el tipo de datos se define utilizando la misma regla recursivamente. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, muchachos, siguientes expresiones que pueden ser válidas con este tipo de cálculo, ¿cierto? Realmente lo que estamos viendo es cálculo lambda. Ya no hay mayor, ya el detalle adicional de eso ya se vuelve muy formal. Entonces, por ejemplo, lambda x, y, ¿es una expresión tipo lambda? ¿Sí o no? Sí. Luego, lambda x, ¿cierto? De y, digámoslo así, y, luego acá x, ¿sería una expresión tipo lambda? No, la regla de producción que nosotros colocamos, miren acá, lambda expression seguido de lambda expression, no sirve. No aplica en ninguna de las tres, o sea, no hay ninguna que diga las tres, ¿listo? Aunque más adelante vamos a hacer una generalización de esa segunda, y esa segunda va a ser asterisco, perdón, cerradura positiva. Entonces, esta no entra. ¿Por qué? No entra en ninguna regla de la gramática propuesta, ¿cierto? ¿Vale? No, ninguna regla de producción nos genera eso. Ahora bien, tengo esta. ¿Esto será una expresión en cálculo lambda? ¿En ese lambda que vimos? Miremos a ver. Miremos a ver. ¿En qué regla entra? Esta entra en la tercera, ¿cierto? Y luego este de aquí interno, ¿en qué entra? En la tercera también. Y este interno de acá, también en la tercera, ¿cierto? ¿Por qué entra? Porque todos son identificadores, ¿sí? Identificador, recuerden que es cualquier letra, símbolo, lo que sea, ¿sí? Bien, muchachos, entonces está claro lo de la gramática. Entonces, bueno, esto es un recorderis, ¿cierto? Recuerden que funciones son ciudadanos de primera clase. Entonces, lambda nos permite manejar eso fácilmente. Puede funcionar como función o como valor, pero pues como valor es evaluar la función, ¿cierto? Básicamente. Recuerden que ambos son lo mismo, ¿no? Para este lenguaje. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Sentimientos? Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de esta parte. Me alegra que no tengan sentimientos al respecto. Entonces esperen, guardo de la forma más tranquila de la vida. Vamos a ver, muchachos. Recuerden no usar la versión 5.2 de Racket, ¿no? No funciona para este curso. Bueno, entonces... Igual yo le subo esto luego. Entonces, muchachos, miren acá la definición recursiva para múltiplos de 3. ¿Qué ven? ¿Qué me pueden contar de esa función? Definición recursiva. Bueno, eso de lambda, pues bueno, ya es claro. Les pregunto por INS. Yo puedo preguntar si un elemento está en un conjunto. Entonces, ¿yo qué hago? Miren aquí, ¿qué estoy haciendo? Recibo un número, n. Aquí esto es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Luego, ¿qué empieza a hacer?
lo arrastro a la base, ¿cierto? ¿Cómo lo arrastro a la base? Le resto sucesivamente 3. Ahora, ¿qué pasa? Si en algún momento es igual a 3, verdadero. Y si es menor que 3, ¿qué pasa? Yo le empiezo a restar, restar, restar y restar, y llega que es 2 o 1 o 0. ¿Qué pasó ahí? Es falso, porque no es múltiplo de 3. Yo recursivamente le puedo restar a un número múltiplo de 3, 3 muchas veces, y llego a 3 eventualmente. ¿Sí? Una definición demorada, pero llego. Ahora bien, si yo a un número que no es múltiplo de 3 le resto 3, ¿hasta dónde llegaría yo? Llegaría hasta un número que es menor que 3, pero no es, que no es 3. Vamos a ver el funcionamiento de esto. Entonces, in S, las funciones que son predicados suelen terminar en pregunta. ¿Listo? 9. Quería devolver eso. Verdadero. In S, ¿cierto? De 11 quería retornar. Falso. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Es verificar si un elemento pertenece a un conjunto A, ¿cierto? Miren esta definición recursiva que tenemos acá, ¿cierto? Esta definición recursiva, perdón. Miren esta de acá. ¿Eso qué pregunta? Múltiplo de 5. Tiene un funcionamiento similar al anterior que vimos, ¿cierto? In SM5, ¿cierto? Pregunta de 10 quería devolver. Verdadero. Y en SM5 quería retornar. Digamos de 8. Falso, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el número es grande? Pues se les va a demorar. ¿Listo? Bien. Definición recursiva para enteros, números pares. Esta es la regla de los enteros pares. ¿Lo ven ahí, no? Entonces, ¿cierto? Entonces tenemos los números enteros pares. Entonces, ya. Esta es otra que hice, pero es muy arbitrario. Puede ser 2 pertenece a S, ¿cierto? Ahora bien, si N pertenece a S, N es par. Entonces podemos tener que N más 2 pertenece a S o menos N más 2 pertenece a S. Es una de las tantas formas de hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo, digamos, cuál sería el más negativo? Y como poderle aumentar 2. ¿Es posible hacer eso? ¿El conjunto de pares entero, el conjunto de pares enteros? ¿O no? No puedo hacerlo. O sea, coger el más negativo posible y sumarle de a 2 en 2, ¿eso funcionará? ¿O ustedes qué dicen? ¿Cuál es el entero par mayor negativo? ¿Cuál es? El más negativo. ¿Cuál es? ¿Lo conocen? Yo no lo conozco. ¿Sí? Entonces toca definirlo, por eso es de 2. Entonces yo tomo el lado positivo y el lado negativo. ¿Lo ven acá? Y esta es una función que hace eso, ¿cierto? Le resta n, ¿cierto? Pero considera, muchachos, aquí se considera, miren aquí que yo hago cuando es 1, miren que yo recibo un número, ¿sí lo ven? Y a ese número le resto 2. Ahora, ¿qué hago? La función la invoco con la resta de 2 y con el negativo. Todo eso me puede verificar cualquiera. O sea, él va a buscar, en alguna parte lo va a encontrar. ¿Y concateno con qué? Con OR. ¿Sí lo ven? Si eventualmente él llega a 2, devuelve true. Si no, ¿vale? Entonces miremos acá cómo funciona. In S mortal pares de 10, por ejemplo. True. In S mortal pares ¿de quién? De menos 10. True. ¿Sí lo ven? La recursión está garantizada que termina, no se preocupe. ¿Sí? O sea, yo busco tanto por el lado negativo como por el lado positivo, pero a medida que voy en el lado negativo y en el lado positivo me voy aproximando a dónde. ¿Hacia dónde? Hacia C, ¿cierto? O sea, esta recursión funciona porque así el número sea positivo o negativo, me aproximo a 0, por cualquiera de los dos lados de la recursión. O sea, yo hago una búsqueda por los dos lados, ¿sí? Bien, muchachos, ahora acá, ¿cierto? Tengo acá, yo voy a preguntar in S mortal pares, preguntar, por ejemplo, de menos 9. ¿Qué haría volver eso? Falso, ¿cierto? Eso es lo que yo, digamos, si yo pido implementación de esta parte, es lo que se suele pedir, ¿sí?
verificar si algo está dentro de un tipo de dato a partir de la especificación inductiva o la especificación en la forma Backus Now. ¿Sí? ¿Preguntas aquí, muchachos? Igual tranquilos que todo esto se sube. ¿Sí? Bien, creo que por acá tengo otro ejemplo. Definición. Bueno, esto es el pedacito que sigue. Voy a editarlo de una vez. Este de aquí que sigue. Ay, qué desesperación. ¿Qué cuentan mientras tanto? Este es definición para una próxima clase recursiva de programas. Listo, muchachos. Entonces, por ahora vimos definición recursiva de qué? De datos. ¿Preguntas allí? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo bonito?